3, 4, 5, sexta, a esta sexta mesa del Simposio de Filosofía Feminista. Estamos muy contentas el día de hoy por la mañana. Estuvimos pensando juntas al hilo también de las reflexiones de ayer, de cómo rescatar esta esperanza para el momento presente, cómo contribuir con las transformaciones posibles desde la filosofía. Ayer reflexionamos mucho acerca de los cuidados, de cómo podemos subvertir estos mandatos. El día de hoy estuvimos sobre todo hablando de la tecnología, del ciberpunk, del ciberqueer feminista. También estuvimos hablando de las mujeres en la filosofía y de cómo nos nombramos filósofas, no nos hemos nombrado en el pasado, en la actualidad sí, cuestionando el canon de la filosofía, pero cuestionando la filosofía misma, ¿no? Entonces, bueno, un poco para poner en común a las personas que no habían estado antes en este simposio, estamos muy felices de ver caras nuevas y de ver a caras conocidas también, que ya nos conocemos más. Bueno, el día de hoy estaré yo moderando esta mesa, estaba Silvia, pero bueno, como ella está aquí con muchas cosas, y entonces compartimos también, ¿no?, la responsabilidad. Soy Andre Ortega. Yo escribo mi tesis doctoral en el programa de estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana y bueno, Silvia me acompaña como en este camino como directora de tesis. Bueno, voy a empezar con las presentaciones de las ponentes. Recuerdo, bueno, y recordamos, y ya sabemos que podemos ser flexibles, que son 15 minutos de preferencia, pero los extendemos a 20, intentando pues compartir entre todas el tiempo de manera equitativa, no solamente aquí, sino también, bueno, vamos a prestar atención a las participaciones también, ¿no? Como a intentar hacer un diálogo. En otras de estas mesas hemos tenido una pregunta, una respuesta. Me parece que el día de hoy, con este público tan multiplicado que tenemos, quizá haremos 2 o 3 participaciones, dando prioridad a los sujetos que no se han narrado de manera dominante en la historia de la filosofía, hacia atrás. Y entonces, bueno, comienzo con estas presentaciones. Presento a Maite Muñoz, Maite, con su trabajo, su propuesta, las asambleas feministas, pensar juntas desde los afectos. Maite es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del sistema de investigadoras nivel 2. Su línea de investigación se centra en la teoría del juicio, inspirada en el pensamiento político de Hannah Arendt, el pensamiento contemporáneo sobre lo común y también la teoría crítica feminista. Ha publicado 3 libros: Hannah Arendt, Nuevas sendas para la política, también un acercamiento crítico a la epistemología y por último Wittgenstein y la articulación lingüística de lo público, un camino de la semántica a la política. Los 3 son de su autoría. Participó además en el libro colectivo La emergencia de lo común, Nuevos feminismos y postmarxismos, y en algunas otras compilaciones. Muchísimas gracias, Maite, por estar aquí. Presento a continuación a María Fernanda Cruz Aguado. Muchas gracias. Y el título de su propuesta es I am you, but post-structuralist. Yo soy tú, pero post-estructuralista. Hacia un diálogo sobre la interdependencia, un diálogo entre Butler y Silvia Federici. María Fernanda es estudiante del programa doctoral en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra en filosofía y licenciada en ciencia política por la misma universidad y profesora de asignatura en filosofía y letras. Su trabajo se ha centrado en las críticas feministas a la filosofía, la política moderna y así como en los diálogos entre feminismos, teoría queer, filosofía postestructuralista, psicoanálisis y ciencias sociales. Actualmente se enfoca en el desarrollo de una propuesta teórica que permita comprender las condiciones sociopolíticas y subjetivas que permiten e incentivan el ejercicio de la violencia sexual y feminicida en México durante las últimas décadas, así como su relación con otras formas de ejercicios violentos como las ejecuciones extrajudiciales y los narcomensajes. De igual modo, ha indagado en algunas formas que toman las protestas feministas de los últimos años en América Latina para dar cuenta de su potencia política a partir de lo corporal. Muchas gracias, Fernando. Alaide Lucero Rodríguez nos presenta su propuesta Ella era la esponja, cuidado y prácticas de co-vulnerabilidad. Alaide Lucero es maestra en filosofía por la UNAM, es profesora también de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas de esa misma universidad y sus líneas de investigación son filosofía política y feminismos, específicamente el feminismo de la diferencia.
muchas gracias por estar aquí. Y finalmente presento a Aura Rosalía Cruz Aburto con su propuesta La técnica como mediación para un nuevo mundo en común feminista. Aura Rosalía es arquitecta por parte del TEC de Monterrey, con estudios en filosofía por la UNAM. Es maestra en diseño industrial y candidata a doctora en filosofía de la ciencia por la misma universidad. Ha sido profesora en la maestría de teoría y crítica del diseño de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Centro de Investigación de Diseño Industrial de la UNAM. Colabora en la maestría de diseño industrial en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Diseño de la Universidad de Anáhuac y en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, donde imparte diversos cursos vinculados a la filosofía del diseño y de la técnica. Ha sido ponente y coordinadora de mesa en diversos congresos y sus investigaciones se han publicado a nivel nacional e internacional. Algunas de ellas son Design Frontiers, Territories, Concepts, Technologies, Diseño Industrial, Formación, Propósitos y Acciones, y Clara Porcet, Reflexiones de Diseño. Muchas gracias también por estar aquí ahora. Vamos a seguir el orden que está aquí. Yo voy a hacer una señal, pero pues a las de allá se las paso así como en teléfono compuesto y recompuesto. Y bueno, nos vamos así avisando. Muchas gracias, Maite. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espera. Cierto. Claro, una aclaración para el público. Hoy tenemos solo un micrófono porque estuvimos teniendo dificultades, entonces nos vamos a pasar el micrófono todas. Bien, ¿se oye? Perfecto. Bueno, pues decía que buenas tardes, muchas gracias a todas, a todos, por estar aquí. Muchas gracias, Silvia, por todo el trabajo que te has tomado. Creo que, me parece que lo que está pasando aquí compensa, ¿no? Me parece que ha estado muy bien hasta ahora y bueno, yo me siento muy halagada de que haya tantísima gente que está escuchando. Voy a empezar rápido, voy a ir leyendo y voy a ir compartiendo un PowerPoint porque voy tratando de armar un argumento y me parece que verlo visualmente es más fácil de seguir. Y voy a empezar con una aclaración. Titulé mi ponencia, cuando la envié a Silvia, Las asambleas feministas, juzgar juntas desde los afectos. Y mi intención era partir del texto Las asambleístas y Aristófanes, que es una obra teatral escrita en el 392 a.C., para desde ahí ir tirando el hilo hasta llegar a la teoría performativa de las asambleas de Judith Butler y vincularlo con algo que a mí me interesa especialmente, que es, recuperar el papel de las emociones en una teoría del juicio. En efecto, es demasiado para exponerlo en 15 minutos y también pues, en la vida no mediocre. Entonces, digamos que me voy a concentrar en las asambleas, juzgar juntos, desde los afectos. Y el calificativo feminista para la siguiente. ¿Bien? Bueno, comienzo entonces. En estas reflexiones, en las siguientes reflexiones, profundizo en una preocupación que persigo desde hace mucho tiempo acerca del lazo de la vida en comunidad. Hasta ahora había colocado el énfasis en la capacidad de juzgar. En los últimos tiempos, y sobre todo por las sugerencias, los comentarios de las compañeras feministas que están por acá, que juntas tenemos un seminario de investigación, discutimos y pues la verdad es que, como diríamos en España, me da mucha caña. Empecé a pensar que era importante pensar en las emociones, en esta teoría del juicio que yo estaba queriendo construir, ¿no? La idea es que no podemos escindir Yo voy a partir entonces de la idea de que no podemos extinguir la facultad de juzgar reflexiva y críticamente de la capacidad de ser afectados y experimentar emociones. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que sigue, parto de la idea de que las emociones y los afectos han de ser entendidos no como un asunto del sujeto privado, sino como relaciones articuladas y gestadas en el mundo en común. Las emociones son constitutivamente sociales. Nuestras emociones tienen que ver con el modo en que recibimos aquello que nos afecta. Y lo que nos emociona o no
se articula a partir de lo cultural, lo social y lo político. Comenzaré entonces, la hoja de ruta que voy a seguir es la siguiente. Comenzaré presentando el vínculo entre las emociones, entendidas como relaciones corporales y sociales, con el discernimiento o capacidad de juzgar. En un segundo momento mostraré cómo las asambleas son espacios donde las emociones atraviesan a los conceptos constitutivos de la acción y del diálogo. Y concluiré reivindicando la función que cumplen las asambleas como formas de hacer efectiva la soberanía popular en lo que he denominado una democracia de los afectos. Las asambleas son una forma de acción política que pone de manifiesto, y esta es mi apuesta, el vínculo ineludible entre la facultad de juzgar reflexiva y críticamente y la capacidad de ser afectados y de experimentar emociones. Entonces comienzo con el primer apartado que he titulado Las emociones y el discernimiento. Es usual asociar las emociones y los afectos a lo visceral y lo impulsivo, que debe ser dominado por una facultad racional depurada de lo afectivo. Al mismo tiempo, se considera las emociones como un elemento de la vida íntima o privada que cuando irrumpe en el espacio público distorsiona la capacidad de juicio e impide el buen desarrollo de la vida en común. Piensen ustedes en las democracias deliberativas, en ese modelo de democracia, eso es lo que se piensa. Las emociones irrumpen en el espacio público y distorsionan la capacidad de discernimiento. Sin embargo, las emociones son relaciones sociales y aunque sufrimos o gozamos los afectos individualmente, casi siempre, porque también hay emociones colectivas, no podríamos comprender su reproducción y su distribución si no entendiéramos su carácter social, cultural e incluso político. Es más, las emociones, no sé cómo se hace esto, aquí, mejor por la flechita. Bueno, volviendo, las emociones y los afectos no son inferiores al pensamiento y la razón, sino que constituyen en muchos casos la fuerza de los conceptos con los cuales nos hacemos cargo de nuestro mundo social y político. En este mismo congreso tuve la oportunidad de escuchar alguna conferencia donde hablar de emociones y vincularlo con lo político era inmediatamente decir las emociones son las que conducen al fascismo, las que conducen al populismo, que es el lobo, en fin, todas esas cosas, ¿no? Bueno, actualmente continuamos manteniendo la separación mente-cuerpo inaugurada por Descartes. Pareciera que las emociones, entendidas como resultado de afecciones corporales, son incorporadas al dato recogido por la mente. Son, pues, una incorporación posterior a lo percibido, a la sensación, que puede distorsionar la supuesta pureza de la concepción, de la percepción original. Por ello, las emociones se separan de la deliberación y del buen juicio. La deliberación se concibe como un proceso llevado a cabo por un individuo soberano que requiere haber controlado de antemano las propias emociones y haber adquirido conciencia de su capacidad de acción individual. Por el contrario, sostengo que lo percibido o lo sentido no se da al margen de las emociones, sino que está inscrito en una trama de relaciones que incluyen lo emocional. Como explicaré más adelante, retomo el concepto de trama de relaciones del pensamiento arendiano. Esta trama tiene un eminente sustrato social. Es más, las emociones están incrustadas en el afianzamiento de la jerarquía social. Y como diría Sarah Ahmed, las emociones se convierten en atributos de los cuerpos. Estas son sus palabras. Piensen, por ejemplo, cuando decimos de un sujeto individual o colectivo que es temeroso, las mujeres, es emotivo, las mujeres, es pasional, los latinos, flemáticos, los ingleses. De esta manera, atribuimos a los cuerpos
una emoción, y esto implica una clara dependencia de relaciones de poder. Esas relaciones de poder dotan a otros, a otras, a otros de significado y valor. Digamos que una mujer es emocional, pasional, le dota de un valor, o no. Las emociones son entonces prácticas culturales estructuradas socialmente a través de circuitos afectivos. Así, mi objetivo es trascender sin reproducir el dualismo mente-cuerpo, un dualismo perverso en el estudio de las emociones. Ahora bien, es importante notar que no sostengo una concepción de los afectos totalmente ajena a los conceptos. Lo que pretendo es enlazar ambos. Ciertos conceptos, en particular los conceptos políticos, que son los que a mí me interesan, son ya la expresión, la forma de emociones y afectos. Es más, dichos afectos, sentimientos o emociones no residen en los sujetos, ni tampoco en los objetos, sino que son producidos como efectos de las relaciones establecidas entre ellos. Las emociones surgen de relaciones sociales y son ellas mismas relaciones. No son la expresión individual de una misma. Su expresión requiere de la forma que le dan los conceptos. Y los conceptos, como es bien sabido, yo lo he defendido en otro lugar, son sociales. No me voy a meter ahorita en el asunto de que los conceptos son sociales, pero podemos extendernos en ello después, ¿no? En el desarrollo del texto. Las emociones nos permiten constituir ámbitos de significado. Lo que nos mueve son las emociones, y la manera en que nos mueve implica conceptualización de los afectos y los sentimientos, no solo en el sentido de que conceptualizamos lo que sentimos, sino también porque lo que sentimos puede depender de las conceptualizaciones pasadas, no necesariamente realizadas por nosotras, puesto que nos preceden. Si entendemos las emociones en vínculo con nuestra condición corporal, entonces iremos más allá de la idea de las emociones como meras reacciones a lo que nos afecta. Esto que nos afecta constituye una relación de nuestra corporeidad con otros cuerpos en un contexto dado, en una situación dada. En este proceso, la relación establecida es expresada conceptualmente. Y como sabemos, como ya dije, los conceptos que son sociales son las herramientas que nos permiten juzgar, discernir. Acuérdense que estoy buscando vincular el discernimiento con las emociones. Y aquí está el vínculo, ¿no? Al recibir y dar forma, esto es, conceptualizar un afecto o una emoción, nos vemos movidas o no a actuar. De manera que la disposición y la motivación, y con ellas las emociones y los afectos, no se pueden separar de la razón en el proceso de discernimiento. A través del juicio, a través de los juicios que emitimos sobre el mundo, sobre nuestro mundo social y político, comunicamos emociones a las que los conceptos que usamos han dado forma. Y en la política, al menos, la emoción es la fuerza del concepto. No sé si me dará tiempo, pero voy a poner un ejemplo, porque esto está como muy así, ¿no? Piensen, no sé si conocen el juicio a Eichmann y cómo Hannah Arendt, a partir de la observación de Eichmann, que era un teniente general de las SS, genera un concepto, el concepto de banalidad del mal. Digamos que la fuerza de ese concepto viene dada por una emoción. La emoción que Arendt siente al enfrentar a un sujeto que no tiene ninguna motivación para llevar a cabo acciones absolutamente genocidas. Esa emoción, ella consigue darle forma con el concepto banalidad del mal, que comunica a todos, y en realidad a todas nos comunica esa sensación de
sí, como de un dolor que no puedes expresar con ningún otro, una emoción que no puedes expresar con ningún otro concepto que ya existiera. Bueno, entonces esa es un poco la idea de que la emoción es la fuerza del concepto. Segunda parte, las asambleas. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver todo esto con las asambleas? Bueno, he titulado este apartado Las asambleas juzgando desde los afectos. Si ustedes, si vosotras, aceptáis, y vosotros y vosotras, aceptáis la vinculación que acabo de exponer entre las emociones y los conceptos, entonces podremos reconocer, o reconoceréis conmigo, que debemos revisar la manera en que concebimos la política. Más concretamente, a mí me interesa la política democrática. Mi pregunta es, ¿deberían las pasiones y las emociones jugar algún papel en la articulación de la vida política? Desde muchas perspectivas ideológicas, desde muchas posiciones, se diría no. Bueno, es en este punto donde me parece que las ideas propuestas por Judith Butler acerca de las asambleas se vuelven fundamentales. Inspirándose en la concepción arendtiana de espacio público, Butler afirma, cito, las asambleas y reuniones públicas estructuran y desestructuran el espacio de aparición. Es más, la acción plural y política es el ejercicio del derecho a ser parte de la comunidad y ejercitando este derecho se está creando el espacio de aparición. Fin de las dos citas de Butler. Pues bien, dicha acción, cuando tiene lugar en concierto, como diría Arendt, manifiesta su carácter corporeizado. Y esto es lo que a mí me interesa y lo que yo no había visto y lo que mis compañeras me hicieron ver y se lo agradezco mucho. Así, en las asambleas, cito de nuevo, los cuerpos se reúnen, se mueven, se hablan entre ellos y juntos reclaman un determinado espacio como espacio público. Bien, la pregunta ahora es otra. ¿Cómo una concepción de las emociones entendidas como relaciones con los otros cuerpos, a las que los conceptos han dado forma, es lo que les puse en el primer apartado, puede vincularse con esta idea de asamblea? ¿Qué vínculo hay aquí, no? Y para responder, vamos a volver de nuevo al uso que hace Judith Butler del pensamiento arendtiano. Como es sabido, Arendt entiende la vida política articulada en torno al espacio público y caracteriza el espacio público como un espacio de aparición. Por eso el concepto de espacio de aparición que mencionaba antes Butler, ¿no? Ese espacio de aparición es un espacio donde los agentes, a través de sus acciones y discursos, expresan y constituyen su identidad. Cuando este espacio público se articula en las asambleas, se pone de manifiesto la capacidad que tenemos todas, todes, todos, de aparecer e impactar en lo que Arendt denominó trama de las relaciones humanas. Dicha trama está constituida, ya casi, por afecciones, impactos, vinculaciones que se articulan en una red de emociones que son políticas en dos sentidos. En primer lugar, porque se gestan, se cultivan y se comparten en el espacio público. En segundo lugar, porque son ellas las que permiten que podamos articular un cierto sensus communis. Un sensus communis que es efecto de esas prácticas sociales y de políticas contingentes. Un sentido común colectivo histórico que articula la acción en el espacio público y a su vez facilita la trama de las relaciones desde la que es posible la participación de todas, todos, todes en la constitución de nuestro mundo común, de nuestro espacio de aparición. De este modo, lo que a mí me preocupaba, las asambleas se mantienen por un vínculo común que no supone identidad de pareceres, sino relaciones corporales afectivas articuladas en una trama. Es cierto que dicho vínculo implica la formación de ese sensus comunes del que acabo de hablar, dado por el reconocimiento de un conjunto de valores ético-políticos, pero esto no supone eliminar o superar las diferencias o los conflictos, sino una forma de articular relaciones humanas que, asumiendo la diferencia y la pluralidad, busca ofrecer las condiciones para la creación permanente de la comunidad política. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? En las asambleas, así entendidas, se articula una identidad
fincada en las emociones y los afectos, y no es una identidad sustantiva, sino un devenir y un cruce constante de nuevas identidades, cuyo punto de encuentro sería la extensión y radicalización del espacio de aparición. Bueno, ya para terminar, la tercera parte y última, la función de las asambleas en una democracia de los afectos. Una vez que hemos visto, digamos, la relación entre emociones y juicio o discernimiento, una vez que hemos definido las asambleas como lo hemos hecho, el asunto ahora es que esta manera de entender el espacio público muestra cómo la política, en particular la política democrática, requiere de cuerpos que aparezcan, que se vinculen, formando la trama de las relaciones humanas, formando eso que Arendt llama espacio de aparición y que recupera Judith Butler. Así como muy bien señala Butler, cito, la política no necesita un espacio de aparición, sino cuerpos que aparezcan. Y añade, refiriéndose a Arendt, para ella la aparición era un requisito previo al habla y el discurso público era lo único que realmente contaba como acción. La acción política es la acción conjunta a través de la palabra, del gesto, del silencio. La política democrática es aquella actividad propia de la condición humana que dota a todas y a cada una de las integrantes de la comunidad política de la posibilidad de aparecer en el espacio público, constituyendo así una identidad propia. Dicha identidad es constituida y desarrollada por cada individuo mediante sus acciones y discursos, mediante su aparición ante los otros y otras en el espacio público, donde recibe o no reconocimiento. Pues bien, y ya termino, son precisamente las asambleas los espacios donde las emociones y los afectos, entendidos como relaciones sociales, culturales, políticas, son fundamentales para el cultivo de prácticas y discursos que animen la constitución de una identidad gestada desde la identificación con valores democráticos. Nótese que la propuesta aquí apuntada, en esta propuesta que estoy apuntando, la política democrática es mucho más que una forma de gobierno. La democracia es una forma de vida. En ella se busca la articulación de una trama de relaciones en torno a valores democráticos por medio del cultivo de las emociones. Esta manera de concebir la democracia es lo que he denominado una democracia de los afectos. En efecto, ¿puedo decir una cosa más? ¿Un párrafo más? ¿Ya? En efecto, la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones políticas no debe ser el simple medio a través del cual cada individuo puede asegurar para sí su propia libertad personal o la satisfacción de sus intereses. La participación en la vida pública debe expresar el hecho de que solo en el espacio público, gestado en una interacción libre de dominación, se puede conseguir y proteger la igualdad y la libertad política de todos, todes, todas. Una democracia de los afectos, como la que estoy esbozando aquí, supone la integración de los ciudadanos, ciudadanas, en una comunidad que se organiza a sí misma, que se autogobierna. Las asambleas son formas de hacer efectiva la soberanía popular en lo que he denominado democracia de los afectos, aquella que coloca en un lugar preponderante a las emociones en la vida política. Muchas gracias. ¿Cómo es allá? Voy. Ahí se escucha, ¿verdad? Bueno, pues mi presentación es un poco como fragmentaria, porque son como
retazos de un diálogo que está aún por hacerse, ¿no? Entre dos pensadoras que he trabajado durante varios años y que me interesa como empezar a conectar a partir de ciertas nociones como la que va a estructurar lo que a continuación les presento, ¿no? Entonces, bueno, doy comienzo para no alargar. En una página alojada en Facebook llamada El Postmodernismo hace que moje mis panties 2, dedicada a la difusión y discusión filosófica, así como temas de relevancia a través de memes que recuperan perspectivas feministas, queer y postestructuralistas, se encuentra una imagen que reúne los rostros de dos pensadoras contemporáneas, Judith Butler y Silvia Federici, en un diálogo que versa así. Silvia Federici pregunta, ¿quién eres tú? Y Judith Butler responde, soy tú, pero postestructuralista, que es la imagen que tienen ahí en la pantalla. Este meme sirve de pretexto para el presente trabajo en el sentido de ofrecer una ruta para el diálogo productivo entre ambas pensadoras. Lo que aquí me interesa trazar es esa lectura conjunta a partir de la noción de interdependencia que ha sido desarrollada en mayor o menor medida en sus trabajos recientes, y concretamente me voy a referir a el texto de Silvia Federici, Reencantamiento del Mundo, que se publicó originalmente en inglés en 2019, y de Judith Butler, La fuerza de la no violencia, que es de 2020. Aunque me referiré en algún momento a otros textos de ellas, esos son en los que estoy concentrando mi atención. Como se puede notar enseguida, se trata de obras contemporáneas entre sí. Sin embargo, no es su cercanía cronológica lo que me interesa en primer lugar, sino el hecho de que en ambos casos el eje que articula el desarrollo teórico-político propuesto es la noción de interdependencia. Todavía más, en los dos casos, la interdependencia funge como el punto de partida para proyectos políticos que no solo resisten en el sentido de generar una oposición ante las lógicas de explotación, despojo, precarización, colonización, racismo y opresión de género, sino que abren rutas para la conformación de nuevos modos de cohabitación y reproducción de la vida social. En Reencantamiento del Mundo, Silvia Federici abre su planteamiento del siguiente modo, y la cito: es esa sensación de estar viviendo al pie de un volcán la que hace que sea incluso más importante reconocer que entre tanta destrucción está creciendo otro mundo. Del mismo modo que crece la hierba entre las grietas del pavimento urbano, retando la hegemonía del capital y el Estado y afirmando nuestra interdependencia y nuestra capacidad de cooperar. Y unas líneas más adelante continúan. Lo que representan los comunes, en esencia, es que se ha asumido que la vida no tiene sentido en un mundo hobbesiano, en el que cada persona compite con las demás y la prosperidad se alcanza a expensas de otras personas, y que así nos dirigimos hacia el fracaso asegurado. Y esta asunción de que no se puede vivir en este mundo en competencia es, digamos, otra forma de decir que lo que se afirma es la interdependencia. Para decirlo brevemente, la política de los comunes, que tiene que ver con la pluralidad de esfuerzos de cooperación, colectivización, solidaridad, horizontalidad y autogestión de las relaciones sociales en distintas geografías actualmente, tiene en su núcleo la constitución de mundos donde la condición de interdependencia se asume como base de la organización política, económica, social y cultural. De este modo, los comunes restablecen las conexiones, es decir, los lazos que hacen posible la vida en su multiplicidad humana y no humana, mismos que han sido históricamente fracturados, capturados, expropiados o destruidos por el modo de producción capitalista, los procesos de colonización en el llamado sur global, así como las jerarquías entre sujetos por razones étnico-raciales y sexogenéricas. Así, producir los comunes puede pensarse como un proceso de reencantamiento del mundo, es decir, de impulsos y de reconocimiento y de tejido de interconexiones, y cito a Federici, de nuestra relación con la naturaleza, con las demás personas y con nuestros cuerpos, a fin de permitirnos no solo escapar a la fuerza gravitatoria del capitalismo, sino recuperar una sensación de integridad en nuestras vidas. Y es justamente esa sensación de integridad la que abre el terreno a la interdependencia, puesto que no se trata de una integridad como sensación de unidad o totalidad de uno consigo mismo, sino más bien de vivir esa inmersión constitutiva en las otras y los otros y les otres, el ambiente, las infraestructuras y el mundo que nos sostienen y que a la vez son sostenidos por nuestros cuerpos y nuestras acciones.
En el marco de este planteamiento es necesario apuntar que Federici no desarrolla la noción de interdependencia como tal, sino que hay que rastrearla en lo que ella concibe como el reencantamiento del mundo, que es esto que acabo de mencionar del restablecimiento de relaciones y de vínculos. Y también en la relevancia que otorga a la reproducción, entendida como el complejo de actividades y relaciones que mantienen nuestra vida diariamente: el cuidado, el descanso, las acciones de cocinar, lavar, etc. Es ahí donde la condición interdependiente se hace patente en su sentido más elemental y básico, a saber, ninguna vida puede sostenerse a sí misma, sino que requiere el soporte de la alteridad y el mundo. Y es que el trabajo de reproducción nos revela la coimplicación de unos con otros, humanos y no humanos. Por ello, es especialmente apto para la creación de relaciones sociales más cooperativas. No podemos negar que el planteamiento de Silvia Federici ha resultado de gran interés y pertinencia para quienes tratamos de hallar rutas para habitar el mundo no centradas en la competencia, la destrucción y la desigualdad. Pero también es cierto que si las alternativas no capitalistas que ella recupera y busca acompañar y potenciar son afirmaciones de la interdependencia, tal como ella afirma desde el inicio de su texto, entonces la ausencia de un desarrollo más profundo de tal noción puede tener implicaciones teóricas y políticas contraproducentes. Especialmente si pensamos que una forma de concebir los procesos de globalización que el capitalismo contemporáneo ha impulsado desde hace cuando menos 4 décadas, muchas veces se justifican y legitiman en términos de la constitución de un mundo interconectado, cuando en realidad lo que hemos vivido desde geografías como la nuestra han sido procesos signados por el despojo, la violencia y la destrucción de territorios y formas de vida en diversas escalas y modalidades. Es necesario entonces abordar la interdependencia de otra manera y no solo afirmar que está ahí. Es desde este panorama que encuentro la posibilidad de una mutua alteración, un diálogo entre el trabajo de Federici y el de Judith Butler, quien precisamente despliega una consideración detenida sobre la interdependencia como la base de un proyecto ético-político emancipatorio que permita trazar y encarnar modos de vida no precarizados ni violentos, bueno, en este texto que ya mencionaba, ¿no? Para Butler, la condición interdependiente de la vida, y aquí es importante enfatizar que es de toda vida, es la compleja red de relaciones interconstitutivas, esto es, sin las cuales ningún ser podría existir ni persistir. Es una condición relacional que antecede cualquier forma de individuación posible, ya que, y cito, uno es dependiente, se forma y se sostiene a partir de relaciones de las que depende y de las que también dependen otros seres sensibles, ambientes, infraestructuras, discursos, etc. Fin de cita. Desde aquí, es evidente que hay un desplazamiento respecto de los relatos liberales y neoliberales centrados tanto en el individuo como en la competencia. De hecho, para la autora, sostener y afirmar la condición interdependiente de la vida requiere e impulsa otras formas de imaginar la organización de lo social. Así, en un ecofeminista que reescribe la fantasía contractualista de una naturaleza autosuficiente, masculina, adulta, etc., Butler propone otro relato, otro modo de narrarnos el supuesto origen. Y abro cita. Nadie nace como individuo. Si alguien se convierte en individuo a lo largo del tiempo, ella, él o ella no escapan a la condición fundamental de dependencia en el curso de ese proceso. No se puede escapar a esa condición a través del tiempo. Todos nacimos, al margen de nuestras perspectivas políticas actuales, en una condición de radical dependencia. Fin de cita. ¿Pero qué implica que seamos dependientes, o más precisamente interdependientes? Al hablar de esta condición, Butler insiste en que no se trata de una dependencia unilateral, es decir, que solo yo dependo de otras y otros para existir, sino que también el mundo y la alteridad dependen de mí, y no hay yo ni tú sin esa vinculación. Y dado que esas relaciones son sociales, la interdependencia no es un fundamento o postulado bueno en sí mismo, sino que implica tensión permanente, conflicto y diferencia. Es decir, se trata de una condición ambivalente, que bien puede tender hacia el cuidado y el sostenimiento, como puede también tender hacia la violencia, el abandono y la muerte. En este punto encuentro uno de los elementos relevantes para el diálogo posible con Federici, debido a que permite complejizar lo que concierne a esa llamada sensación de integridad que ya mencionaba, y que se moviliza cuando se afirma la condición interdependiente. En otros términos,
Cuando tenemos en cuenta que la dependencia entre unos y otros es no solo constitutiva, sino también ambivalente, la integridad es difícilmente asimilable a nociones como totalidad, unidad o armonía, las cuales podrían llevarnos a la romantización de nuestras acciones políticas, así como la pérdida del horizonte estratégico, es decir, a la clausura del movimiento y las dinámicas de reinvención que son necesarias en un mundo donde nadie se mantiene siempre igual a sí mismo. De igual forma, el carácter ambivalente de nuestras relaciones, como hemos aprendido con el psicoanálisis, deja la puerta abierta a la posibilidad de la destrucción y la violencia, que por la misma interdependencia no pueden considerarse solo en una dirección, sino que se trata de ataques contra la interdependencia misma. Dicho más precisamente, la destrucción y la violencia, es cierto, simbran la vida concreta y singular de ciertas personas, especies o ambientes, pero constituyen al mismo tiempo una afrenta contra la condición de interdependencia misma, es decir, son formas de violencia y destrucción que desbaratan, fracturan, rompen o anulan los lazos mismos que nos constituyen. Esto ha quedado muy claro en el caso de los proyectos extractivos que promueve el capital transnacional, como el fracking, la minería a cielo abierto o la tala intensiva, por mencionar solo algunos ejemplos, donde no solo acontecen procesos de despojo y desplazamiento de poblaciones humanas, sino también de otras especies animales, así como la destrucción de modos de vida no animales y ecosistemas enteros, porque lo que se destruyen son las redes que ligan a unas formas vitales con otras, y al hacerlo, al ligarlas, es eso lo que las sostiene. Esta complejización de la noción de interdependencia por la vía de la ambivalencia tiene como consecuencia que cualquier proyecto político emancipatorio o de resistencia frente a lógicas de separación, extracción o captura de la vitalidad multiforme requiere un trabajo singular y colectivo constante que permita redireccionar las fuerzas de destrucción y agresividad. No se trata en este caso de un pacifismo a ultranza, donde, como he mencionado, la integridad se asocia con armonía o con ausencia de tensión. Mejor dicho, se trata de, por un lado, comprender y reconocer que la posibilidad de la violencia y el daño están presentes, y por el otro, que dado lo anterior, es necesario encontrar formas de trabajar con esas fuerzas para que se conviertan en impulsos de resistencia y obstrucción ante las embestidas que capturan, impiden y aniquilan nuestras relaciones pasadas, presentes y porvenir. Tal como plantea Federici a propósito de las políticas de producción de los comunes, estos esfuerzos de comunalización demandan, y cito, mucho tiempo para el trabajo de cooperar, debatir, negociar y aprender a llevar los conflictos y desacuerdos. Fin de cita. Y es trabajo porque es gasto de energía para elaborar y reelaborar la diferencia, no para anularla, sino para mantenerla como fuente de movimiento y encuentro. Finalmente, quisiera apuntar la vía del diálogo entre estas dos pensadoras a partir de la noción de cuerpo que se pone en marcha en sus planteamientos. Como he insistido con Butler, la interdependencia es constitutiva y pone en jaque al yo como unidad autosuficiente y previa a lo social. Pero no solo eso. Este yo, en tanto yo encarnado, requiere cuidados y sostenimiento porque es un ser vivo, con un cuerpo cuyos requerimientos están insertos desde siempre en lo social, porque esos cuidados en los soportes que requiere están organizados histórica, política, económica y culturalmente de formas diferenciadas. Desde esta perspectiva, es decir, desde esta noción de la interdependencia, ese cuerpo no puede ser autocontenido en sí mismo, cerrado o insensible. En cambio, se trata de un cuerpo siempre por venir, haciéndose una y otra vez con cada encuentro, con cada vinculación, es poroso y abierto. Ese cuerpo es la encarnación de la interdependencia, encarnación entendida en este caso como afirmación, es decir, una afirmación física de las reivindicaciones de la vida, una afirmación viva, una reclamación que se hace con la palabra, los gestos y la acción mediante redes acampadas y asambleas. Es decir, en la reunión, en el religamiento, que es reencantamiento de los cuerpos, para decirlo también con Federici. Esta afirmación física, es decir, corporal, ha sido pensada en profundidad por Butler en otro texto, que es el que citaba hace un momento Maite, Cuerpos aliados y lucha política, donde la autora destaca las acciones comunes o cotidianas que los cuerpos en su reunión como acción política deben cubrir para mantenerse con vida unes a otras.
como dormir en la plaza pública, preparar la comida en la calle, compartir los alimentos, cubrirse unos a otros en los enfrentamientos con la policía y otras más. Lo interesante aquí es que esas acciones comunes se hacen en público y constituyen por sí mismas reivindicaciones de una vida más vivible. Encarnan esa vida por la que se pugna y al hacerlo operan una reescritura de la distinción público-privado. Se hace patente que la reproducción no es un cúmulo de actividades menores, sino el cimiento de cualquier sistema político y económico. Y aquí de nuevo vuelvo a Federici, para que la reproducción, no como un asunto privado, sino como entramado de relaciones que sostienen la vida social, es el punto cero de la revolución. Porque como mencioné antes, ahí se restablecen las conexiones que el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo han separado, lo público y lo privado, para dar forma a la reproducción social, el cuerpo y la razón como dimensiones plenamente anudadas y afectadas entre sí, el ser humano, otras especies animales y no animales y el medio ambiente, para descentrarnos y promover las redes complejas e intrincadas. Descentrarnos en el sentido del antropocentrismo, ¿no? De nuevo, se trata del reencantamiento del mundo, donde el prefijo re se encuentra con el inter de interdependencia, es decir, se coimplican, alteran y movilizan. Desde este diálogo potencial cobra fuerza la idea del cuerpo expansivo o en expansión que la activista y pensadora italiana menciona en otro texto de reciente traducción al español, Ir más allá de la piel, donde señala: es un cuerpo que se expande más allá de la periferia de su piel y lo que encuentra al expandirse no es un paraíso culinario, sino una continuidad mágica con el resto de organismos vivientes que pueblan el planeta, los cuerpos de los humanos y los no humanos, los árboles, los ríos, los mares y las estrellas. Es la imagen de un cuerpo que reúne lo que el capitalismo ha separado, un cuerpo que ya no está constituido como una mónada de Leibniz, sino que se mueve en armonía con el cosmos, en un mundo en el que la diversidad es una riqueza para todos y un motivo para ser en común, en lugar de ser el origen de divisiones y antagonismos. Paradójicamente, ese cosmos no es armónico y, por tanto, el cuerpo se mueve en una armonía siempre atravesada por la tensión. Ya voy a acabar. Es así que el cuerpo que vuelve a escena, ya sea en la producción de los comunes o en la apuesta por un proyecto de la no violencia, que es el que desarrolla Butler, es un cuerpo constitutivamente imposible de aprehender desde una dirección. Y cito a Butler: tal vez se trata de una dinámica persistente en la que polaridades como dar y recibir o salvaguardar y reparar no siempre son diferentes. El que está actuando no siempre es separable de aquel sobre quien se actúa. Tal vez esta ambigüedad moral y sensualmente fecunda nos constituye de un modo potencialmente común. Y con énfasis en el potencialmente, como posibilidad y como potencia, como exhortación a la acción. Tal vez este diálogo en ciernes, donde la diferencia nutre y mueve, pueda constituir un impulso en ese sentido para la política en común, tanto como para un proyecto político de la no violencia. O tal vez se trata de comprender que producir los comunes es desde ya una apuesta por la no violencia, o que la no violencia es una producción común. Tal vez y solo tal vez. Sirva pues esta brevísima intervención para mantenernos en movimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Si le pasas el micrófono al aire. ¿Ya se me escucha bien? Okay. Bueno, yo pensaba que no estaba nerviosa, pero al ver tanta gente, la verdad, sí, ya me abrumé un poquito, pero bueno, estoy muy contenta de que haya tantas personas con las que platicar. Y bueno, notarán muchísimas resonancias porque trabajamos juntas y también hay muchas resonancias en nuestra forma de trabajar. Entonces, bueno, yo también voy a leer un texto. Espero que no les sea pesado. Igual hice una presentación para que podamos seguir con un poco los argumentos. Y bueno, lo que pasa es que si yo no leo, pues me ahogo un poco en las palabras y entonces, pues estamos aquí media hora, ¿no? Bueno, este texto que voy a presentar, Ella era la esponja, cuidados y prácticas de vulnerabilidad, es parte de una investigación y un texto más largo. Entonces, bueno, muchas de las cosas que justifican los resultados que aquí les voy a poner sobre la mesa, pues no están presentes en mi lectura, pero definitivamente me pueden preguntar después y pues hablamos un poco de qué es lo que sostiene lo que yo digo aquí, ¿no? Entonces, empecemos rápidamente. Introducción. El punto de arranque está en un texto que pues probablemente ya conocen, Caliban y la Monja.
en los cercamientos de las tierras comunes que tuvieron lugar en la Baja Edad Media. La acumulación originaria, como la producción de las condiciones económicas y sociales necesarias para el capitalismo, requiere la transformación de los seres humanos en trabajadores libres, listos para vender su fuerza de trabajo. Esto implica la separación de sus medios de subsistencia, la tierra, y, añade Federici, cito, la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo y el sometimiento de las mujeres para la reproducción de la fuerza de trabajo. Cierro cita. En pocas palabras, además de la acumulación de capital, es precisa la producción de los tipos específicos de ser humano que se logra cercando las tierras y la comunidad, rompiendo las formas de reproducción colectivas. En el gran encierro que ha dado lugar a la familia nuclear moderna, bastante tiempo después, podríamos decir que, así como se ha cercado la tierra, se han cercado también los cuerpos. Lo que propongo en este trabajo es que, si en aquellos años en los que el capitalismo comenzaba a nacer hubo un amplio movimiento de cercamiento que atacó las tierras comunes, las formaciones sociales comunales, las actividades de reproducción colectivizadas y los cuerpos, entonces la lucha contra el sistema capitalista y el modo en el que nos obliga a reproducir nuestra vida, porque bueno, este texto obviamente trata sobre los cuidados, pasa no solo por reinventar lo común como un principio político y económico, sino que requiere también luchar contra aquellos cercamientos que se sitúan en lo más íntimo de nuestra carne, lo que yo llamo el cerco del cuerpo. La hipótesis de mi trabajo es que este no es solo la formación de la familia y la consecuente privatización de las actividades reproductivas, sino un cercamiento en el sentido más plástico y más concreto, porque yo soy así, muy literal, ¿no? El cerco del cuerpo es un cierre de sus aperturas, de la porosidad de la carne vulnerable que podemos encontrar por todos lados en el imaginario medieval, que es a lo que dedico el primer apartado. En contraste, las luchas por lo común, que en las últimas décadas han emergido en diferentes lugares del mundo y que se han caracterizado por poner en el centro la reproducción de la vida, no solo comparten esfuerzos por recuperar los medios de subsistencia y hacerlos comunes, sino que piensan y organizan de nuevo, colectivamente, todas las formas de reproducción. Y a eso dedico mi segundo apartado. Es allí en donde veo la posibilidad de analizar las actividades de cuidado como un modo de exploración de la vulnerabilidad y como posible espacio de invención de otro cuerpo, un cuerpo diferente al que ha sido cercado por el capitalismo patriarcal. En él no solo se afirma, sino que se intensifica la vulnerabilidad de un cuerpo, del que no es solo su condición, sino su potencia. Y esto es precisamente lo que quiero defender, ¿no? Que en los cuidados se intensifica la vulnerabilidad de una forma que es potente y sobre todo potente políticamente. Entonces, primer apartado, la gran boca abierta. Primero, hay que marcar con grandes trazos un cuadro de lo que fue cercano. Para ello, nadie mejor para mí que Bakhtin. En lo que él llama el realismo grotesco, el mundo aparece como principio material y corporal en el que se encuentran ligados materialmente el cosmos, la tierra, el cuerpo social y los cuerpos que lo habitan. El cuerpo se encuentra en el centro de esta imagen, pero nunca como un elemento aislado, sino como la instancia más próxima de la materialidad extendida del universo. Se trata de una entidad abierta, cuya vida consiste en el intercambio constante con el mundo y con los otros cuerpos, en un movimiento infinito de crecimiento y decaimiento, el doble filo de comer y ser comido, penetrar y ser penetrado. La imagen grotesca del cuerpo lo presenta en la multiplicidad de sus superficies y sus rupturas. Y cito, orificios, protuberancias, ramificaciones, excrescencias, tales como la boca abierta, los órganos genitales, los senos, los palos, las barrigas y la nariz, en la que cada momento condensa, esto ya sé yo, la ambivalencia vital de la muerte y el crecimiento. Y bueno, estas son imágenes que creo que muestran mucho esa interpenetración, ¿no? Es destacable la importancia que este imaginario corporal otorga al banquete. Este es una celebración del cuerpo en toda su gloria grotesca, como un enorme agujero que se comunica directamente con el mundo incorporándolo y que inevitablemente le regresa un pago en forma de desecho. El banquete, además, es el modo en el que el trabajo se incorpora a este imaginario. En el banquete campesino, la fiesta de la alimentación, o el imaginario del país de Cucaña, lo que se destaca es el vínculo inmediato entre un trabajo productivo, digo, lo pongo entre comillas porque todavía no existe esa separación, colectivo, y una reproducción igualmente común. Condensado todo esto en la cercanía de los cuerpos que comen juntos. Federici nos cuenta que el momento de los acercamientos de las tierras coincide con la progresiva prohibición de la fiesta campesina y podemos leer estas prohibiciones como un cercamiento paralelo de las tierras, dirigido a romper las prácticas efectivas en las que se vivía el cuerpo grotesco con mayor intensidad. Aunque Federici estudia el proceso de producción del cuerpo trabajador examinando la filosofía de la época, a Descartes y a Hobbes,
Enfatiza también la multitud de las prácticas disciplinarias concretas que llevaron a cabo esta transformación para construir el cuerpo que trabaja, ¿no? El cuerpo como maquinaria, el cuerpo como fuerza de trabajo. Llaman la atención las medidas dirigidas a regular, ocultar y privatizar los procesos corporales grotescos. Cito: se cerraron tabernas y baños públicos, se establecieron castigos para la desnudez y también para otras formas improductivas de sexualidad y sociabilidad. Se implementó el uso de cubiertos, de costumbres que intentaban regular cómo había que reír, caminar, bostezar, etc. Cierro cita. Más allá de la productividad, estas normas cercan los momentos en que el cuerpo se muestra abierto en tanto orificio protuberancia, produciendo esa faceta de la vida como su intimidad, como algo que tiene que ser íntimo, oculto. El disciplinamiento, sin embargo, no produce un solo tipo de cuerpo. El cuerpo se cierra y se somete de forma distinta en el cuerpo del trabajador y el de su esposa. Y es importantísimo que este último, el de la esposa, permanezca abierto al menos como cuerpo disponible para el uso sexual y reproductivo. Al final del proceso, y ya bien entrado el siglo XIX, y obviamente aquí me estoy saltando todo un proceso genealógico, tenemos dos cuerpos. El individuo propietario y heterosexual, bien cerrado y activo, y en donde están juntos propietario y heterosexual. Y aquel otro que se mantiene abierto a costa de no poder jamás acceder a la subjetividad, la mujer madre, o la mujer ama de casa. Es ella la que ha de cargar sobre sí esa intimidad que ha sido expulsada de los hombres. A partir de lo dicho sobre el cuerpo grotesco, puedo establecer qué significa para mí vulnerabilidad, que es la capacidad de cualquier cuerpo de ser penetrado por otro, en donde el conjunto orificio-protuberancia, como una sola palabra, signa la potencia de todo lo existente. Y subrayo capacidad, porque es capacidad como un poder hacer. Es así, por ejemplo, en la boca, que no es únicamente el abismo abierto de la garganta, sino los labios, los dientes, la lengua, que se extienden hacia el alimento y lo acercan, lo trituran y lo hunden en las profundidades del cuerpo. La vulnerabilidad es ciertamente ambivalente, y hemos platicado mucho de esto, en tanto permite tanto el daño como los placeres, y también en que es el doble origen aquí de la muerte y de la vida que triunfa sobre ella una y otra vez, en la proliferación de los cuerpos y su interconexión incesante. Solo después, según yo, del cerco del cuerpo, de este proceso de acercamiento corporal, puede aparecer como mera pasividad. El siguiente apartado, a cuerpo perdido, entrega mundo. La acumulación originaria, ya sabemos, no es un momento lejano de la historia, sino un conjunto de operaciones que, en tanto producción de las condiciones de posibilidad del capitalismo, se repite en cada momento en que este busca expandirse o requiere pues, darse un empujoncito en sus crisis, ¿no? No es extraño, entonces, que al momento presente nos muestre por todos lados procesos análogos de cercamiento. Cercos de tierras, arrebatadas, por ejemplo, a los pueblos indígenas en América, por todos lados, y en un mismo movimiento de los cuerpos y de sus potencias vulnerables. Es decir, no solo se arrebatan las tierras y las posibilidades de sostenimiento de la vida, sino que también se crea este sujeto neoliberal separado de los otros cuerpos, ¿no? Se rompen las comunidades. Sin embargo, donde hay poder hay resistencia y en todos lados pues las comunidades resisten, ¿no? Los nuevos comunes, como se llama Federici, ponen, como dicen otros textos, la vida en el centro. Y es por dicha razón que las mujeres de dichas comunidades, las más afectadas por los acercamientos y la desposesión en todos lados, han dado un paso al frente al descubrir que las labores de la reproducción de la vida que les han sido históricamente encargadas son las únicas que resultan imprescindibles y sobre las cuales debería basarse el resto de la organización comunal. Nadie necesita ciegos o, qué sé yo, mercadólogos, pero todo el cuidado del cuerpo se necesita así, ¿no? Esto ha dado un vuelco a su economía de los nuevos comunes y a su política y, digo yo, también a los cuerpos que instituyen esta economía y esta política, que emergen, y esa palabra la voy a estar usando constantemente, como cuerpos vulnerables. Un análisis de movimientos sociales de las últimas décadas que puede servir para explorar más a fondo las posibilidades corporales de la organización comunal de las actividades reproductivas, esta frase fue muy larga, es Cuerpos Aliados y Lucha Política, que bueno, ya citaron aquí porque pues, es un libro que es buenísimo, ¿no? De Judith Butler, en el que explora las maneras en las que cuerpos reunidos en las asambleas públicas o en las tomas de la calle pueden poner en cuestión con la misma reunión de esos cuerpos aspectos específicos de la política. Yo misma,
leo en Butler una afirmación de que los cuerpos tomando la calle y repartiéndose los cuidados escenifican ya hay modos de interdependencia que hacen la vida vivible, practicando en la misma toma el mundo por el que luchan. Entonces, en estos tiempos de máxima desposesión y destrucción de nuestros medios de subsistencia, las tomas de la calle o los campamentos o las asambleas crean lo público tanto como espacio de aparición, como hemos visto aquí, como produciendo las condiciones de sostenimiento de la vida que han de hacer posible la acción, ¿no? En arentiano. Son campamentos, son comedores, lo que se requiera para de hecho poder presentarse en la calle, ¿no? Con ello, luchan contra la precariedad, en parte porque exigen respuesta de las instituciones ante su distribución desigual, en parte porque al sostenerse unos a otros cuidan de los cuerpos vulnerables reunidos, se cuidan mutuamente en el espacio. Butler se concentra intensamente en el texto en la manera en que la reunión de los cuerpos logra exigir la transformación de las instituciones y muestra la necesidad de diferentes tipos de infraestructura, ¿no? Y esto es muy importante, claro, porque tenemos que hacerlo. Sin embargo, yo prefiero poner el énfasis en lo que la autora sugiere que sucede dentro de las tomas, pues así su planteamiento me sirve para analizar los nuevos comunes, que en muchas ocasiones no solo se dirigen al Estado, sino que rompen los cercos de la tierra de forma autónoma para construir allí nuevas formas de producción y reproducción. De este modo, el desalambrado de la tierra y la producción en común tendrían su correlato en un desalambrado del cuerpo que tiene lugar en la escenificación de nuevos modos de interdependencia, o diría yo simplemente, en un reparto colectivo e igualitario de los cuidados. Si es que se logra, porque no siempre se logra, ¿no? Quien haya estado en una toma sabe que no siempre se logra, pero digamos, en el escenario ideal. En mi opinión, cuando los cuerpos organizan de forma colectiva su reproducción, no solo producen las condiciones de posibilidad de su aparición pública o de su constitución como espacio político. Al cuidarse, intensifican su vulnerabilidad como apertura, como interconexión y como capacidad de respuesta. Y obviamente aquí estoy dependiendo un poco de que Fernanda ya habló de cómo se entiende interdependencia, ¿no? Y vulnerabilidad. Se acercan unos a otros, aliándose mediante la vulnerabilidad de sus cuerpos. Y una vez cerca, los cuerpos ya no son los mismos. Último apartado, siempre comer, siempre lavar. La pregunta que queda por responder es cómo los cuerpos se acercan en las actividades de cuidado, ¿no? Ya que es lo que he dicho una y otra vez. Como he mostrado brevemente en el primer apartado, el cuerpo grotesco se vive intensamente en aquellas acciones que enfatizan la vulnerabilidad corporal, como podría ser el banquete de la fiesta campesina, y en ese sentido se encontraban conectados con las formas colectivas de trabajo típicas de la sociedad campesina medieval. Sin embargo, si atendemos a la idea de Butler denominada arriba, nos encontramos con cuerpos ya cercados, los cuerpos de hoy, cuyo interés no ha de ser recuperar una supuesta condición originaria, sino la creación de modos distintos de corporalidad en la puesta en práctica de la vulnerabilidad. El cuerpo grotesco es para mí una seductora posibilidad de un cuerpo desalambrado que en realidad todavía nos quedaría por experimentar. Y yo elijo el cuerpo grotesco porque pues, es el que a mí me seduce, pero hay muchas otras formas de cuerpos vulnerables. Aquí me inspira una cita de Paul Preciado. Cito: al nacer somos un entramado de líquidos, sólidos y geles recubiertos a su vez por un extraño órgano cuya extensión y peso supera la de cualquier otro, la piel. Enrollada en torno al tubo digestivo, la piel se abre en sus extremos, dejando a la vista dos orificios musculares, la boca y el ano. No hay mejor figura, creo yo, y esto ya sé yo, para ilustrar la vulnerabilidad que esta existencia tubular que presenta nuestro cuerpo como un orificio gigante, dispuesto por todos lados a la conectividad, y cuya piel no es más que la otra cara de la apertura, una superficie transitoria que por su parte toca y es tocada a la vez. No hay ningún poro cerrado en este cuerpo. Esa existencia de tubo puede hacer de centro la reflexión sobre las actividades de reproducción. Y esto lo digo porque no quiero pensarlas dentro de la familia. Hay que alimentar esa boca, hay que limpiar los desechos. El alimentar, el cocinar, el lavar, que son en lo que yo me concentro porque son cosas que me son familiares, pueden ser nombradas prácticas de boca a boca. Cabe entonces preguntarnos qué hacen como actividades, como prácticas. Para analizarlo he trabajado sobre un texto que me obsesiona, que es La idiota de Michel de Certeau, que lo traigo aquí, pero que debe quedar fuera de esta exposición porque pues, es muy largo, ¿no? Pero les voy a leer los resultados y para ser muy rápida se los voy a enumerar muy brevemente. 1. Hay en los cuidados una temporalidad particular que es la del siempre, la repetición infinita que no puede ser nunca lo mismo.
Se repite una actividad, pues esta responde cada vez a una necesidad que nunca termina, pero que indica la imposibilidad de la continuidad. Limpiar con rapidez una semana no me ahorra necesariamente el tiempo de la limpieza de la semana siguiente. Cada acción se separa de las anteriores, recomienza un proceso que no vuelve a caer nunca en el mismo lugar. Hoy me duele la panza, entonces hoy no comeremos pesado. Y eso lo escribí un día que me duele la panza. Punto número 2. Una economía del gasto. De hacerlo, escribe. Tal como funciona aquí, el cuerpo no funciona como valor de uso, un propio, ni como valor de cambio. Las actividades se dirigen a las génesis de los cuerpos, los alimentan, los limpian, preparan su arribo, pero la comida y el cuidado no se afilan como una columna de ladrillos. En la temporalidad del siempre, el cuerpo pierde la comida, pierde la limpieza, pierde su preparación y regresa cada vez a un estado de necesidad que pide otra respuesta. La actividad que cuida también se pierde y se recomienza en un obrar desparramado, interminable, pero no infinito. Esta no infinitud es importante. Se desparrama lo que resulta de un exceso y se disemina en una multiplicidad que no vuelve a recogerse. Esto significa, por un lado, la imposibilidad de la reciprocidad. No hay, digamos, un pago directo de yo te cuido y tú me cuidas, porque es un gasto siempre. Y por el otro, el hecho ineludible de que los cuerpos que cuidan deben a su vez ser cuidados. No existe una especie de persona omnipotente que solo cuida y no necesita de nadie más. No, al revés. Siempre se requiere que yo cuide a alguien y yo ser cuidado. Punto número 3. Por el gasto, los cuerpos nunca son algo plenamente presente, terminado. Al contrario, siempre me espera la sorpresa de un crecimiento que todavía me es desconocido. Yo no conozco cómo va a ser el cuerpo de la persona que cuida mañana. De este cuerpo que nunca termina de estar allí, en mis manos que lo cuidan, de ese pro escribe. Infinito, fuera del alcance de un lenguaje que falta. Así lo describe. Está hablando, según yo, no más y no menos que de la imposibilidad de reducir a quien se cuida al objeto de una maquinaria bien aceitada y por lo mismo al cálculo certero de su eficiencia orgánica, es decir, a una fuerza de trabajo constante. Punto número 4. La cercanía que produce el cuidado mutuo transita entre la proximidad más acusada y un contacto que se concretiza a través de objetos, que operan como extensiones del cuerpo y mantienen a la vez una distancia. La comida, las ollas, los cubiertos, la ropa. Los primeros objetos de un mundo son los de una casa, y es en ellos con los que comienzan los juegos que inventan nuevos usos para esos objetos, y también pues las bellezas, ¿no? También diseminadas, desparramadas de sol a sol en el ir y venir del habitat. El primer contacto bello que tenemos es en la casa, y el primer juego que tenemos también es en la casa. Punto número 5. Cuando los cuerpos se cuidan, y especialmente cuando lo hacen libre e igualitariamente, se acercan de un modo particular. Sus superficies emergen como no frontera, como protuberancia orificio, como un umbral que me acerca a los otros cuerpos. Tan cerca que casi parece que podríamos incorporarnos, pero siempre en un proceso que produce al menos dos superficies, dos cuerpos, precisamente porque en el cuidado se generan los cuerpos, no están arribando y relevando viviendo. Ya sé por qué esa cercanía es el lugar en el que puede aparecer un dolor que lo cierra sobre sí. A veces también, digamos, el dolor donde aparece más claramente es cuando se están cuidando y en donde trata de comunicarse. Ya sea porque incluso en los placeres cotidianos del cuidado, los cuerpos aparecen diferenciándose en su génesis y su pérdida. Así, el absoluto de una vida común, que es lo que dice de ser lo que sucede en estas prácticas de cuidado, y el cuerpo perdido entre la multitud, que es otra forma en la que lo llama, no apunta a la tersura de una vida indiferenciada, sino a aquel espacio en donde las existencias se diferencian, crecen, decrecen, sufren y gozan, hierven en la multiplicidad de sus conexiones. Es decir, un espacio en donde siempre, digamos, está primero lo común, que se va diferenciando, pero en donde realmente nunca hay una completa identificación de los cuerpos. Al contrario, es la diferenciación perpetua de los cuerpos que se cuidan. Y entonces, para terminar, pues, una pequeña escena. En una toma de la calle o en cualquier lugar en donde los cuidados se repartan y se reorganicen para resistir, quizá algunas de nosotras conocemos esa experiencia, los cuerpos que responden a necesidades comunes se acercan de maneras que hacen común su respuesta y su necesidad. Necesidades comunes que hacen común su respuesta y su necesidad, subrayo. Al acercarse se transforma. Emerge su ser de orificio protuberancia que hace la infinitud de sus procesos, la infinitud de ese cuerpo, y se tejen las coordenadas de un mundo habitado cuyo tiempo, que es el siempre, se derrocha, como se derrochan los cuidados, más allá de todo cálculo posible. Muchas gracias.
escucha, ¿verdad? Ahora la participación de Alma Rosalía. Aura Rosalía, perdona. El micrófono es solo para las redes, así que aquí está perfecto, natural. Ok. Bueno, voy a hacer una especie de ejercicio que espero que me salga, ¿no? A decir, justamente un ejercicio de interdependencia, porque hay varias cosas que mis compañeras, que Maite en particular, ahora lo verán, espero que me salga, no prometo milagros, ¿no? Porque creo que justamente hemos trabajado en una interdependencia muy cercana. Este texto que hoy, bueno, este trabajo que hoy voy a presentar es un intento de tejer un puente entre dos trabajos que he tejido en 2 años diferentes, el año pasado y este año, y siempre me pareció que quedó un hiato entre ellos y traté de entrelazarlo y pues a ver qué tal sale el experimento, ¿no? El título de esta presentación es La técnica como mediación para un mundo feminista en común, y pues comenzamos. La política, espacio de las mutaciones, la acción. De acuerdo con los planteamientos de Hannah Arendt, la política ha sido, al menos hasta el tiempo en que ella escribe, pensada inadecuadamente por la filosofía. Pues eso lo escribe hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero veamos por qué lo hice. Se le han impuesto lógicas espurias y ella explica que en diversos momentos de la historia se ha sometido a las lógicas del trabajo, uno de los 2 ámbitos de la vida activa, con la finalidad de estabilizar. Pero ella llama a considerar que la política es materia no del trabajo ni de la labor, sino del tercer ámbito de la vida activa, la acción. Esto puede ser pensado si atendemos al origen de este ámbito en la Grecia antigua, específicamente en el contexto espacio-temporal de la polis, que establece un mundo en común y un espacio de aparición característicos. De esta manera, lo político emerge como una manera singular de la organización entre los diversos, a decir, una forma que se funde en la pluralidad de las personas y no en la humanidad como especie, como universal, ¿no? La política será entonces una forma de actividad muy particular, consistente en el encuentro plural, cuyo fin reside en su propio ejercicio. Al practicarse se hace a sí misma. Es la misma manera de vivir y organización en común en despliegue. Esta forma de vivir está caracterizada a sí mismo por la puesta en diálogo de diversas perspectivas que permiten establecer acuerdos comunes y que permiten dar lugar a una concepción ampliada de los asuntos. En este sentido, y a razón de este carácter dialógico, donde el desacuerdo no está excluido, quede claro, pero sí orientado por la elaboración de los mejores argumentos y por la referencia a un mundo en común, la política no parte de supuestos universales, no se orienta por determinaciones, ni pretende determinar nada, es un ámbito de mutación. Es decir, la política no obliga, pero esto no quiere decir que se trate de un campo de arbitrariedad. Demanda una facultad específica para ser pensada y este es el juicio. La esfera pública, espacio de aparición y mundo en común. La política depende, de acuerdo a Arendt, de la existencia de un ámbito, de una esfera pública. Este emerge como espacio de aparición, es decir, como ámbito donde los seres humanos aparecen unos frente a otros, diferentes entre sí, singulares, y donde a su vez tienen la posibilidad de nacer al mundo, no biológicamente, sino en tanto ciudadanos. Conformar su identidad singular a partir del ejercicio de la libertad, no de la necesidad, a través de la acción y del discurso, de tal suerte que se pueda fundar un mundo compartido sobre el que se delibera mediante la actividad política misma. Por otro lado, la esfera pública también puede entenderse como un mundo en común, es decir, como un mundo de cosas en el que se comparece de manera compartida, de tal suerte que es posible asegurarse de la realidad del mundo. Es necesario señalar que dicha realidad se conformará a partir del encuentro de las múltiples perspectivas en torno a un mundo en común. Un mundo que, aunque no es visto de una manera unívoca, sí es un punto de convergencia del interés de los actores y de las actrices. ¿No? Asimismo, el mundo en común está conformado por el conjunto de significaciones producidas por los seres humanos en su concierto colectivo, así como el conjunto de cosas que los seres humanos crean y que median sus relaciones. De esta manera se producen instituciones, leyes, formas de vida, espacios compartidos. Este mundo dispone entonces de relaciones, vincula y distingue a los seres humanos que se aparecen entre sí en el espacio de aparición. Por tal, la política se ejerce en el mundo en común, que es resultado de su propia actividad. De esta manera, esta esfera pública, tanto en su aspecto de espacio de aparición como en su aspecto de mundo en común, constituye un presupuesto necesario para el desarrollo de la política, ¿no? Si seguimos a Arendt, le creemos. Yo le creo, ¿no? Por eso lo expongo acá. Ahorita defendería por qué.
La política supondrá entonces, gracias a la conjunción de la pluralidad de singularidades, que además poseen diversas perspectivas, la posibilidad de dar lugar, hay ahí una posibilidad de dar lugar a nuevos comienzos. Estos nuevos comienzos sin duda están ligados también a un mundo en común que hace posible la distinción y relación entre singularidades, mismo mundo que posee sentido en tanto puede ser percibido, es decir, tanto hace parte del espacio de aparición. La singularidad, que es condición de la pluralidad, caracteriza la política, ámbito de creación de lo común. Esta creación, lejos de ser calculable y asimilable a un juicio determinante, es imprevisible justamente porque proviene del encuentro plural de los diversos, quienes además poseen espontaneidad. Estos nuevos comienzos son la expresión de la condición poética de la acción, o sea, la capacidad de crear nuevo mundo, y los discursos propios de la política, es decir, la capacidad de introducir en el mundo algo nuevo. Ahora, hay una parte muy importante que defiendo, y un poco aquí me la voy a saltar porque creo que la expresión de Maite en este juego de interdependencias me ayuda, ¿no? Y también un poco para no extenderme de más, es que en este ámbito de la política lo que juega es un juicio reflexionante. Y este juicio reflexionante, desde el propio trabajo de Arendt, es explicado cuando explica un poco a Kant, acerca de la crítica del juicio, cómo juega la sensibilidad en la formación de estos juicios reflexionantes, donde además habla del gusto no de manera casual, es el gusto, ese sentido que está como adentro del cuerpo, no se puede objetivar lo que se come, ¿no? Porque no hay manera de verlo a distancia, por eso elige esa noción, y en esa medida lo que se siente es una afección, no una percepción, y esa afección es la que hace detonar todo el proceso de pensamiento, ¿no? Esto, bueno, es importante porque justamente aquí vamos a estar hablando de afectos y no de percepciones, ¿no? Y en este sentido, bueno, voy a retomar una partecita que liga con esto que ahorita me salté, pero valiéndome un poco de la exposición de Maite. Y bueno, la caracterización de la sensibilidad en la facultad de juzgar. Hasta ahora, por lo que dije, espero que sea cierto esto que les voy a decir ahorita, hemos revisado la especificidad del carácter de la sensibilidad en la facultad de juzgar. Hemos visto que lo que se siente no es nada más una sensación inmediata, sino que es el afecto, sentimiento en el sujeto producido por una representación de un particular que ha elaborado la imaginación sin conceptos que guíen esa operación, porque en la crítica del juicio, precisamente, no hay conceptos predeterminados, de ahí nacerán, ¿no? Por eso hay un papel creador tan sustantivo. Asimismo, hemos recuperado las preferencias sobre la filosofía política de Kant de Arendt, que esta es la facultad que se pone en juego en la política, porque es precisamente la que permite enfrentar lo inédito y responder a ello a su vez con un juicio inédito también. De esta manera se extrae que la actividad de pensamiento que posibilita responder de manera inaudita a lo inaudito, trabaja con la sensibilidad en forma de afecto, es decir, como fuerza. Y a su vez esto implica una sensibilidad que no está modelada por conceptos, como sí sería el caso de la percepción en los juicios determinantes, la estética trascendental, ¿no? Si estamos pensando en Kant. Así puede sostenerse que en el juicio reflexionante la imaginación opera libremente y por tanto da lugar a la producción de nuevas formas de comprensión cuando se relaciona con el entendimiento de esta manera. Por lo tanto, en el ejercicio de la política, en tanto actividad de la facultad de juzgar, esto sucede cuando se están produciendo juicios para los que se carece de conceptos. La sensibilidad participa a modo de fuerza y gracias a esto encontramos un proceso de constitución de significaciones y no se parte a priori de ellas. ¿Cuándo puede pasar esto? O sea, siempre es bueno partir de los casos, de los ejemplos. Por ejemplo, el tema de todo el asunto de la identidad de género creo que puede funcionar muy bien, ¿no? Muchas veces la sociedad se resiste porque no conecta con los conceptos para poder entender una realidad, una forma viva que excede esos conceptos prefigurados. Pero ¿qué pasa entonces? No puede objetivar lo que ve porque simplemente es inclasificable y esto genera una afección, una reacción emocional, pero que puede permitir, si es que hay discusión, de pensar y dar lugar a nuevas formas de entender el mundo, ¿no? Porque hay otras formas, hay otras existencias. Bueno, asimismo esta sensibilidad como fuerza implica una exposición al mundo dejando atrás los conceptos preestablecidos, lo que supone una disposición a ser afectados, porque lo que ya no se puede comprender de manera adecuada
por medio de la operación cognitiva asociada al juicio determinante. Ahora bien, no hay que olvidar que para que esta manifestación sensible, como fuerza y no como forma, sea experimentada, es indispensable la participación de la imaginación, pues ella prepara la representación del evento como sentimiento, el cual no es susceptible de ser catalogado bajo conceptos preexistentes. Esta movilización sensible es la que hace al particular susceptible de ser pensado, pues es su aparición, o sea, su traducción sensible por medio de la imaginación, lo que posibilita que se disponga la reflexión, actividad de juzgar propiamente dicha. En otros términos, enjuiciar de forma reflexionante implica una apertura sensible sin conceptos preexistentes. Encuentros afectivos, ni dentro ni fuera, el entre. Antes de cerrar este apartado, pues, de toda esta lectura de la sensibilidad, es importante extraer una conclusión acerca de la naturaleza relacional de los sentimientos, afectos que se producen en la acción de la facultad de juzgar. Es decir, el sentimiento que se despliega en el sujeto a partir de la experiencia de la representación de la imaginación no es ni meramente el efecto de una actividad interior, pero tampoco tiene que ver con una impresión pasiva que se podría atribuir al efecto del mundo sobre nosotros. El sentimiento, el afecto que se produce en el desarrollo del juicio reflexionante manifiesta el encuentro del mundo, que produce una afección sobre quien piensa sí y solo si se produce con ello una representación elaborada por la imaginación. De esta manera, el pensamiento que se produce tiene que ver con una experiencia en que nos sentimos afectados por el afuera, en tanto fuerza afectante, y no como mera pasividad a ser determinada por los conceptos, pero al mismo tiempo ese particular puede sentirse como afección gracias al trabajo de la imaginación. Y bueno, pero esto a la luz de la política, ¿qué significa? ¿No? Ya me fui muy a toda la crítica del juicio de Kant, claro, en función de Arendt, y eso qué significa. Bueno, la afectividad como proceso transitivo esencial de la emergencia de lo común. Recordemos que la política presupone un espacio de aparición, ¿no? Lo estaba diciendo hace rato. Es decir, el encuentro de los seres humanos singulares que aparecen unos frente a otros. Por otro lado, recordemos que de acuerdo con Arendt, el espacio de aparición no es todavía lo político, sino hasta que tome su curso el despliegue del pensamiento intersubjetivo a partir del discurso y la acción. Asimismo, este intercambio, si es auténticamente político, es decir, un ejercicio entre diversos, a diferencia de la experiencia de lo social, que también Arendt plantea en la condición humana, donde la experiencia obedece a la homogeneización, conllevará al desarrollo de juicios que no obedecen a leyes y que demanda también el trabajo crítico de enfrentarse a una labor de análisis de los prejuicios. En este sentido, si la política es intercambio y si también implica un rehacer de nuestros pensamientos que se moverán de prejuicios heredados a juicios propios, pues que no es sino la libertad del sentido de la política, entonces estamos hablando de un proceso de transformación entre humanos en plural, donde los argumentos se intercambian y permiten pensar en conjunto lo que no habíamos pensado antes. Ahora bien, si la política funciona como facultad de juzgar, entonces es el proceso de la emergencia de lo común. En este proceso de emergencia de lo común es donde la sensibilidad se desarrolla como afectividad. Por ello, hablar de encuentros políticos supone ser afectados y afectar, y como resultado ser transformados en la manera misma de ser en el mundo. O sea, aquí tomo una distancia absoluta con quien dicen que las emociones son lo peor para la política, y dirán, no, es una condición, ¿no? para la política. A la luz de lo anterior, cabe reflexionar acerca de las condiciones de posibilidad que abren a las conformaciones colectivas que implican una transformación entre sus participantes. Es decir, cómo son los ámbitos, mundos artificiales técnicos que posibilitan la política. ¿Acaso cualquier configuración técnica la posibilita? Porque además yo, pues ahí sí, como al aire, creo que también soy más literal, dada también mi formación, ¿no? Necesito pensar cómo esto encarnado, esta relación que estamos estableciendo ahorita, nos conecta o no, o nos desconecta. Si esta como unilateral de la conversación ahorita nos permite transindividuarnos, ahorita veremos qué es eso. Además de las significaciones entre los seres humanos, se sitúa también un mundo técnico. Este mundo técnico está hecho de dispositivos que median nuestros cuerpos, que condicionan y moldean nuestras percepciones, que modulan nuestra sensibilidad y que sí también cristalizan determinadas significaciones. Sin embargo, para Arendt, el mundo técnico se circunscribe al trabajo, que de acuerdo con ella es un ámbito de la vida activa
diferente de la acción, consistente en una actividad definida por una lógica de medios fines, por medio de la cual se producen las cosas que en su reunión constituyen el artificio humano. O sea, ella dice que la técnica, en esta lectura de la condición humana, no puede ser política porque pertenece al ámbito del trabajo, donde lo que rige además es una lógica heterónoma que orienta a la técnica como un asunto de medios para lograr fines que le son ajenos, ¿no? En este sentido, yo tomo una distancia muy grande de ella, y voy aquí a hacer un salto grande por cuestiones de tiempo, pero justamente voy a hablarles de la crítica feminista a la supuesta neutralidad política de la técnica, o la condición de distancia o de no pertenencia, o de no dimensión política de la técnica. Desde ciertas tradiciones, tal como se ha identificado por el trabajo de Hannah Arendt, se soslaya la técnica, perteneciente al dominio de la vida activa, a una mera actividad de corte instrumental. Esta manera de caracterizar a la técnica se puede rastrear también en la propuesta de Martin Heidegger con respecto a la técnica moderna, misma que consiste en una reducción de la physis a un mero almacén de existencias. Sin embargo, conviene recordar que en la misma propuesta del filósofo alemán se plantea otra manera en la que la técnica se hace posible, tomando como referencia la técnica antigua propiamente griega, en la cual, lejos de que la physis sea dispuesta a una estructura de emplazamiento, la gestel, esta se devela como aleje ya a través de la técnica antigua. Con esto lo que quiero mostrar es que ni siquiera en el trabajo de Heidegger existe una reducción final de la técnica en un sentido general, ontológico, a una mera actividad instrumental por definición. Todo depende de su marco ontológico, y sí, en este texto se defiende, viendo en esta presentación, que en consecuencia de su marco político. Ahora bien, en la actualidad, esta comparación entre dos formas de establecer una pregunta acerca de la técnica ha sido expandida por el filósofo de la técnica Yu Hui, quien llama a poner bajo cuestión si no es que existe otra manera de situar la técnica a la luz de otras cosmovisiones más allá de la griega y la moderna. Dicho trabajo pone bajo cuestión la supuesta dicotomía autoexcluyente entre técnica y cultura, y más bien plantea que se hallan siempre en una mutua conformación. De hecho, va más lejos, ¿no? Planteamientos similares, pero bueno, eso dice Yu Hui, pero planteamientos similares pueden encontrarse en diversas propuestas feministas precedentes. Tal es el caso, no exactamente lo mismo, pero también defienden este papel fundamentalmente político de la técnica. Tal es el caso del planteamiento de Judith Wagman, quien sostiene que los artefactos tecnológicos están conformados por la relación en los significados y las identidades del género, más allá de las visiones tecnofóbicas y otras tecnofílicas que se suscitan dentro de las propias filas del feminismo. Se sostiene que la concepción y el desarrollo de los artefactos técnicos no es ajena a la política y, por supuesto, a las relaciones de género. Asimismo, no solo la concepción de los productos técnicos está asignada por estas perspectivas, sino que su uso y apropiación también puede posibilitar desviaciones emancipadoras. En este sentido, aunque una propuesta técnica sea elaborada desde determinadas relaciones sociales y desde cierta condición de género, esto no quiere decir que no pueda ser desviada y reconfigurada por otra cosmovisión. Es decir, toda técnica tiene la potencialidad de ser reelaborada bajo otra cosmotécnica. Toda técnica es susceptible de procesos de adopción, concepto que Bernard Stiegler propuso como contrapartida a la heterónoma adaptación servil humana a la técnica. Debido al anterior, es necesario replantear lo que se entiende por técnica, así como es preciso también elaborar su papel específico en la actividad política. El papel del medio técnico en la formación de lo común, o el concepto que yo encuentro para identificar esta formación de lo común, es la transindividuación. Ya me voy a apurar. Bernard Stiegler, pensador de la técnica, busca establecer la manera en que los objetos técnicos participan del proceso de formación de lo común. En esta dirección, Stiegler sostendrá que las configuraciones psicosociales que Simondon, otro filósofo de la técnica al que él recurre, ¿no?, llama transindividuales, es decir, las configuraciones humanas de lo comunitario siempre se encuentran mediadas técnicamente. Stiegler, tomado de Simondon, señala que es un objeto técnico es una materia inorgánica que se organiza, es decir, la técnica no es reductible a los seres inertes, pero tampoco es reductible a la voluntad antropológica, sino que el desarrollo de una tendencia técnica está conformada por generalidades de objetos técnicos que se transforman de tal suerte que van integrando sus funciones, que en la jerga conceptual simondoniana se concretiza.
Lo que sucede con la técnica, que independientemente de que el ser humano sea el motor de su origen, sí, ok, nosotros creamos estas tecnicidades, ¿no? No es su principio organizador, sino la propia dinámica interna de sus componentes que tienen que integrarse dando lugar a un proceso particular. O sea, la técnica, en tanto es materia inorgánica organizada, tiene sus propias tendencias porque son complejos que trabajan con la física, ¿no? Y eso es como la relación interior de la técnica, pero en esa medida tiene su propia lógica y sus propias dinámicas que se articulan con las relaciones humanas, pero además la técnica, y no lo voy a leer porque tengo poco tiempo, lo que propone Stigler también es que la técnica resulta el soporte de la memoria de la especie, ¿no? Un poco también pensando en esta idea de, bueno, él retoma también a Heidegger, ¿no? Pensando que el ser humano, al fin y al cabo, nace arrojado a un mundo que está ya dado, ¿no? Un ser en el mundo. Ese en el mundo es un mundo técnicamente configurado y que además guarda la cultura, la memoria de los que le preceden. Pero que adaptarse a ello, es decir, no cuestionarlo, que tiene que ver con esta vida inauténtica en el mundo, es un acto de adaptación. En cambio, un proceso de adopción implica apropiarse de la técnica y redireccionarla en este sentido del que habla Jules, que es cosmotécnico. Y yo creo que con eso ya cerrando y nada más, al final leeré un único párrafo, porque sí quisiera leer. Pero la propuesta de la cosmotécnica de Jules tiene un gran sentido, porque la técnica ni siquiera es importante para el mismo. Es tan fundamental como los afectos, y además está integrada, eso ya está en otro trabajo que no voy a elaborar porque es imposible hablar de tantas cosas cuando tenemos un tiempo compartido y tan corto, ¿no? Pero la cosmotécnica supone que hay un mundo acerca de lo cósmico, lo que se entiende por naturaleza en cada grupo cultural, pero también tenemos unas ciertas normas morales, una cierta comprensión del mundo humano, y que lo que los articula y los hace integrarse en una realidad concreta es la técnica. O sea, la técnica no es algo adicional y por eso es una práctica que hace el mundo y que también por eso puede ser redireccionada, puede ser desviada, porque se puede articular desde otras formas de pensamiento, que en este caso serían feministas. Y bueno, nada más leo este último párrafo y termino. Tecnofeminismo, una propuesta tecnofeminista como posibilidad de reinvención común. Hasta aquí se han presentado diversos conceptos que he buscado entrelazar con la finalidad de establecer con claridad el papel que tiene la técnica en la emancipación del patriarcado. Como se ha descrito, las técnicas son las encargadas de unificar las cosmologías, pensamientos acerca de la naturaleza, con los pensamientos morales en el caso de cada cultura. Esto sucede porque las técnicas suponen la confluencia de fuerzas no humanas en organizaciones inorgánicas, algo que en tiempos de biotecnología incluye también en organizaciones antropogénicas orgánicas, en función de lo que a su vez las culturas se proponen como deseable, valioso, dan lugar a lo que llamamos cultura. En este sentido, también las cosmotécnicas son cosmopolíticas. Frente a esto, resulta claro que el régimen patriarcal ha encaminado las técnicas que le han sido propias para dar lugar a un sistema mundo determinado y por tanto también puede haber, incluso hay, otros regímenes cosmotécnicos cuyas bases cosmológicas como morales son y pueden ser feministas. Gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Desde estas posibilidades para reinventar lo común, desde los nuevos feminismos en términos teóricos y prácticos, vemos cómo estas emociones, esta sensibilidad se presenta como fuerza, cómo estas asambleas interdependientes en donde los cuerpos abiertos intercambian con otros cuerpos abiertos, haciendo gala del ejercicio de la vulnerabilidad, donde vemos a la técnica como mediación, a la política como encuentro, la importancia de este tecnofeminismo, pues nos abrimos ahora a participaciones de sujetos mujeres y sujetos y disidencias no binarias. Entonces, bueno, 3 participaciones probablemente, y de ahí damos una vuelta a la mesa porque necesitamos acabar a las 6. Tenemos 2 por allá. ¿Alguien más que quiera participar? Perfecto. Bueno, yo me voy a desviar un poco del tema de lo común, pero sí quiero tocar varios aspectos que mencionaron al menos 3 de ustedes, que es, bueno, primero mantener la dicotomía
también trae razón y emoción. ¿Por qué seguimos recordando a Althusser por su interpelación y no porque mató a alguien? O sea, ¿por qué seguimos priorizando el discurso por encima de la acción o por encima incluso de la emoción? Como si en un feminicidio no hubiera acción y emoción implicadas, ¿no? Y bueno, lo digo porque también Butler recupera a Althusser y se me hace un poco grave que no mencionen ni siquiera a pie de página a nadie que él mató a una mujer. Yo la verdad es que después de enterarme de eso yo ya no me siento cómoda en leerlo. Entonces, no sé qué opinan ustedes o qué más o menos te podrían decir sobre él. Seguimos con la siguiente y la siguiente. No sé quién ¿Es para ella? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que han presentado su trabajo y al moderador y a la clase inteligente que le ha dado una forma tan buena a las mesas. Me gustaría hacer, no sé si puedo hacer dos preguntas. ¿Sí? Pues una para Maite primero, ¿sí? Para ver si he entendido o no he entendido, porque si le agradecería si me puede aclarar todo. Como ha dicho en un momento que las emociones se separan de la deliberación y el buen juicio. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿está usted pensando desde el imaginario común, ¿no? Cuando hablamos de pensar, ¿no?, como tomar decisiones con la mente fría, ¿no?, o desde un contexto como de la tradición filosófica? Y lo digo por lo siguiente. No sé por qué solo le traemos a Descartes y no como a la obra fundamental que piensa estas cosas, de la relación entre las emociones y la decisión, que es como la retórica de Aristóteles. Entonces, como en esa obra está tan conectado la emoción con el argumento, entonces por eso me preguntaba, ¿no?, cuál es, digamos, desde dónde está pensando usted. Porque luego ha dicho algo muy hermoso, ha dicho, o sea, una formulación que me ha gustado mucho, que es el concepto es la fuerza de la emoción, ¿no? ¿No? Sí, la forma. A la forma. El concepto es la forma de la emoción y la emoción es la fuerza del concepto. La emoción es la fuerza del concepto. Okay. Vale. No, porque la pregunta iba por ahí, entonces, o sea, claro, es que le había entendido que decía que la emoción era la fuerza del concepto. Sí. Ok. Y le quería preguntar si también piensa usted, al revés, a que la relación es bidireccional, si el concepto no podría ser también la fuerza de la emoción, precisamente por esta relación que tiene el hecho de que a veces nos tengan que dar argumentos para despertar en nosotros determinadas emociones para que podamos tomar buenas decisiones. Es decir, que no me parece que esté tan claro que para tomar buenas decisiones haya que estar separado de las emociones, ¿no? Entonces, por eso quería saber desde dónde se pensaba, ¿no? Sobre todo porque si ha mencionado usted al principio las asambleístas, como el contexto griego es tan evidente que para los hombres no era un problema ser emotivos, ¿no? Y lo vemos en la Ilíada, cuando lloran, etcétera, etcétera. O sea, entonces quería saber usted dónde piensa, ¿ok? Entonces, se agradezco. Y si le puedo hacer una pregunta a ella, sí. Al aire le quería preguntar lo siguiente. Agradezco mucho que me hayas hecho que dar cuenta de una cosa. Cuando has hablado de la boca se define, o sea, no sé si hay muchas obras de la filosofía que definan lo que es la boca, pero hay una obra que es el primero de Platón, en el que dice que la boca es la entrada de lo necesario y la salida de lo mejor. Y ahí es donde es como un punto en el que se conecta la inteligencia y la necesidad. Entonces quería ver, o sea, porque no me da tiempo como a formular la pregunta, pero ver si tú haces algo con esto, es decir, si de algún modo podemos traducir eso de que si la entrada de lo necesario es como la entrada de los cuidados, lo que necesitamos, y si la salida de lo mejor, ¿no?, es como el discurso, la inteligencia, etcétera, en estos cuerpos cercados, ¿qué sería eso que tiene que salir, que es lo mejor si estamos cercados y no hay esa imposibilidad de los cuidados? Qué pena por la cuenta griega. Gracias, no sé quién más quiere. Muy rápido y breve, espero que la síntesis no pierda el sentido. El papel del lenguaje y la retórica en la política, y que Aristóteles y Cicerón hacen mucho énfasis en para que el orador llegue al pathos de quien escucha, ¿no?
y que sirve incluso para deliberar y emitir un juicio, ¿no? La segunda idea es con respecto a la técnica. Un poco recordar que la palabra técnica, tecné, proviene del griego, que también es telar, es tejer. Atenea es la diosa de la tecné, diosa de los telares, ¿no? Y en ese sentido también todo el derivado que nos trae a texto, ¿no? Con la idea esta de soporte de la memoria de la especie. ¿Puedo? Pues sí, ya hace 10 minutos responden las 4. Perdón, mi pregunta es para al aire, ¿verdad? Quiero preguntar por qué, o sea, es que me imagino yo que sí es, o sea, que detrás de todos los conceptos sí hay, o sea, que sí están pensados, ¿no? Que sí están utilizados por una razón en particular. Entonces quiero preguntar por qué usar la palabra cuerpos, justo pensando en que hablaste de Federici y particularmente en el Calibán y la Bruja, justo habla de que las mujeres fueron segregadas al trabajo reproductivo y justamente en ese sentido pues son quienes hasta hoy en día llevan los trabajos de cuidado, ¿no? Entonces quiero preguntar eso, ¿no? O sea, ¿por qué usaste la palabra cuerpos y por qué y si no valdría la pena hacer esa distinción? Y ya, eso es todo. Gracias a todas. Mi pregunta a Mike. Sí, me va a costar un poquito formular, pero lo intento. Yo pensé en la obra de Ahmed, en Encounter Strangers, no me acuerdo cómo me pronuncié en alemán y en castellano, y ahí ella plantea la idea de piel, ¿no? De la piel. Y da el ejemplo de Audre Lorde, que entra en el curso, ¿no? Y la mujer blanca está sentada y qué pasa es que la mujer cambia su lugar, su espacio. Ok, entonces la piel que nunca existe en un mundo sin poder, porque vivimos en ese mundo, influye en el lugar, en ella dice que es el body space, ¿ya? Una terminología así. Y en el mismo documento, pero dice que no tiene que haber un fetichismo de la piel, así como que no hablamos del cuerpo, ahora hablamos de la piel, eso no, pero la piel como frontera interrumpe que cada área dice las políticas, lo político o la política, no sé, ustedes saben ya. Bueno, y entonces, porque yo estoy trabajando como un poquito en un tema que me interesa la vida política, como tú dijiste, pero ¿por qué no usar la piel y por qué el cuerpo? Yo sé, sorry, quizás es un poquito grande la pregunta, pero muchas gracias, fue súper interesante entonces. Ya. Le voy a pasar el micrófono a cada una por si quieren responder las preguntas comunes y las específicas de una vez. No, bueno, yo no tengo ninguna pregunta, pero sí es que la escritura es una técnica, ¿no? Y claro, ese es un primer soporte, pero hay otro tipo de soportes que requieren otro tipo de capacidades de lectura. Leer un espacio es algo que se tiene que hacer. Y ahí también creo que veo límites en el trabajo de Arendt cuando cree que el espacio de aparición es meramente un concepto abstracto y no una cosa encarnada, ¿no? Hasta ahí, pero... Yo, nada más, sobre la primera pregunta, complicadísima, porque seguimos recordando a Freud y a otros más que seguramente ejercieron algún tipo de violencia. Bueno, pues porque como está construida la historia de la filosofía, es así, ¿no? Y esos datos se pasan por alto, entonces es necesario pues empezar a ponerlos sobre la mesa. Si nos podemos deshacer de sus aportes, lo veo complicado, pero creo que es importante tener en cuenta, número uno, que esa historia, como la historia, ha invisibilizado un montón de aportes que a lo mejor si los buscamos y que hoy en día lo estamos haciendo recurrentemente, a lo mejor antes no es necesario, ¿no? Como por ejemplo incluso Federici y la crítica que le hace a Foucault, pero también
lo que tendría para decir, ¿no? Que es importante también empezar justo a incorporar esas cuestiones políticas a cómo generamos nuestro propio pensamiento y cómo estamos también apelando a otros autores o autoras. Yo no voy a comentar nada, ya por la respuesta ya para, digamos, ir con las otras. Bueno, muchas gracias a todas. ¿Dónde estoy yo en la tradición? Mira, el problema, a mí me preocupa el dominio del modelo de la democracia deliberativa y esta idea que está impuesta a todos, digamos, desde la modernidad, pero sobre todo siglo XX y actualmente, de que deliberar significa poner afuera las emociones y pensar como si fuéramos sujetos autónomos, libres de toda nuestra condición histórica. O sea, tenemos un proceso de decisión y en ese proceso de decisión pareciera como que podemos dejar a un lado quiénes somos, incluso emocionalmente, digamos, y cuáles son las afecciones que tenemos realmente. Entonces, lo que trato de hacer ahora es mostrar que los juicios que hacemos, digamos, son juicios fonéticos, para ir por lo de Aristóteles. Es decir, que el juicio reflexionante, los juicios fonéticos, los juicios que hacemos sobre nuestro mundo, necesariamente son, digamos, están cargados de emociones. Y por tanto, eso significa que tenemos que repensar la manera en que validamos las formas de hacer política. A eso, no sé si con eso respondo. O sea, digamos, lo que a mí me gustaría saber es quién sostiene que realmente somos capaces de tomar decisiones sin emociones. Habermas. Okay. Digo, o sea, pero digo, digo de los autores con los que usted concuerda, o sea, siempre, o son todos autores de los que usted está separada, siempre. Claro, yo estoy separada de eso, digamos, okay, esa es la lectura de los modelos de la democracia. Exactamente, o sea, el asunto es que, digamos, ok, me gustó mucho la referencia que hizo la compañera, y ahora voy a la otra compañera, a los sofistas. El asunto es que justamente el papel del lenguaje y de la retórica de la política se puso a un lado, pero ves que desde Platón, porque lo que se sacó para afuera fue a los poetas, y lo que se pensó es que los sofistas lo que hacían era usar el lenguaje para manipular, para conducir a los sujetos a decisiones, sin embargo permanece, etc. Bueno, ese modelo, digamos, esa manera de pensar la política es la que ha venido, digamos, por eso es por lo que Arendt se aparta de la idea de ser una filósofa política, porque no quiere ser esa filósofa política. Bueno, entonces es ahí donde yo estoy como ubicada, ¿sí? Digamos, en la idea de que este predominio de los neokantianos en política, que lo que hacen es decir, los neokantianos que además leen la política desde la crítica de la razón pura, desde el juicio determinante, buscando hacer de la política una disciplina, digamos, análoga a aquellas que buscan la verdad y no aquellas que buscan compartir o generar consensos o, como los sofistas, convencer a través de la retórica. Ajá, ahí es. Luego, si quieres, platicamos para mí. No. Es que ya he entendido. No entendía por qué que llegara a Descartes y no más atrás. Ok, ya entendí, gracias. Bueno, y con relación a la piel, en el texto de la política cultural de las emociones habla de cómo los cuerpos, todos los cuerpos, se constituyen en esa afección. Pero no solamente los cuerpos de las personas, también los cuerpos de las cosas y de los objetos. Entonces, si hablara de la piel, estaría eliminando, digamos, yo recupero algo de todo esto, y entonces estaría eliminando toda la potencia política que tiene la propuesta de Sarah, porque justo ella lo que hace es decir, en la relación con los otros, ya sean los otros, seres humanos, animales o incluso cuerpos, hay una definición de los cuerpos que se encuentran. Entonces ahí la piel quedaría corta y es algo que aplica a las personas, pero ¿y qué una persona más? ¿Qué pasa también con las cosas? ¿Cómo tenemos relación con las cosas? ¿Por qué hay un objeto que me asusta o que me gusta? O que eso tiene que ver con las relaciones emocionales que hemos generado política y socialmente en relación con un objeto. Entonces,
la propia superficie de los cuerpos es modificada por esa relación, y yo. Entonces, si quedara en la piel solo, sí creo que ya no habría, no sé si alguien más le pone una cosa más. Muchísimas gracias. Si quieres, por eso la alusión a... No, ahora entendí, ya gracias, de verdad. Hola, tengo 2 minutos, entonces voy a contestar súper rápido, pero bueno. La primera pregunta es que no alcanzo a ver, ¿te puedo? Quiero ver. Bueno, ya, creo que ya Fernando contestó, pero yo quisiera añadir que además, pues, nosotras no estemos diciendo, la razón y la emoción, pues ya de hecho están unidas y ya todo es feliz y ya todo es hermoso, ¿no? Porque si no, no estaríamos haciendo esos trabajos, pues, para tratar de modificar, de hecho, cómo pensamos el pensamiento, ¿no? Y la política. Entonces, bueno, creo que más bien nosotras estaríamos, por lo menos yo, en ese trabajo de tratar de hilar, de hecho, emociones y pensamientos que, al fin de cuentas, pues sí han sido como un poco separados por cierto tipo de violencias, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que proponemos, no es algo que tengamos ya resuelto, ¿no? Y por eso, pues, no podría responder, aunque ciertamente yo soy muy ignorante y no leí la TUSEP. Entonces, pues, ahí, pues, ni siquiera podría decir por qué deberíamos recuperarlo, pero creo que sí, o sea, no estamos diciendo algo que ya haya sucedido, ¿no? Que ya todos hemos sucedido, ¿no? Luego, segunda respuesta, a ti. ¿Por qué usar la palabra cuerpos? Bueno, esto, como les digo, es parte de un proyecto más amplio, es parte de un pensamiento que ya he desarrollado sobre los cuidados, y en un texto anterior yo ya estuve trabajando como, bueno, el hecho de que las mujeres nos ocupamos de las labores reproductivas y, bueno, dentro del capitalismo, ¿no? Y como en realidad yo pienso el trabajo doméstico como, bueno, una cosa que nos hace reproducir nuestra vida de una forma horrible, aislada, explotadora, etcétera, ¿no? Terrible. Pero yo quería pensar entonces, bueno, pero los cuidados podemos pensarlos de otra manera, y un poco en este texto hago, y voy a usar una mala palabra, abstracción, de las condiciones concretas en cómo hacemos los cuidados en este momento, ¿no? Entonces, por eso quería pensar cuerpos, o sea, pensemos los cuerpos haciendo un poco de abstracción del género y de los procesos generizantes que nos reparten las actividades, y más bien pensamos las actividades en unos cuerpos que, pues, por el momento se dejan sin marcar. Y además, porque lo ideal sería que, pues, cuerpos de todo tipo estuvieran cuidándose, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos, ¿no? Todo tipo de cuerpos y así, ¿no? Y finalmente, bueno, no tengo una respuesta, pero esta cita me encantó, me encantó, me fascinó, y voy a ir a leer el Timeo para inspirarme, porque yo, además de feminista, pues a mí me encanta Platón. Entonces, suena buenísimo, y creo que suena perfecto para una imagen con la que de hecho tendría que terminar mi texto, que es que, bueno, además de los cuidados, se trata de ver cómo también hay una continuidad en la producción de pensamiento, ¿no? O sea, también se genera pensamiento en este intercambio incesante de interconectividad corporal, ¿no? Y justamente yo quería poner en el texto, se supone que tiene que terminar ahí, cómo este texto también está siendo cosido mientras yo, pues, hago mis labores de cuidado en mi casa, ¿no? Y como literalmente, mientras yo cuido y me cuidan, pues estoy pensando, y entonces realmente entra lo necesario y sale lo mejor, que bueno, sería mi trabajo filosófico. Si es que tengo el valor y la autoestima, como hablaba hace rato, de decirlo así. Y bueno, eso es todo.